todo lo que está pasando en las noticias en Estados Unidos, también vemos cambios en Canadá, también vemos cambios en México, también vemos cambios en Colombia. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo con que pues algo está pasando, ¿cierto? Un movimiento energético fuerte, un cambio de gobierno en Estados Unidos, una inestabilidad también en los mercados, una inestabilidad donde no sabe uno para dónde coger, ni qué hacer, ni cuál será esa mejor decisión. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. Por eso quiero decirles que estamos muy felices, más o menos en 8 días o en unos 15 días, vamos a tener una ronda de inversiones con una lógica espectacular. Y quiero mostrarles un video para anticiparles un poco lo que se nos viene, entendiendo que los mercados financieros están cambiando. Creo que no está funcionando el audio, pero bueno, quiero que miren este video donde quiero compartirles desde la visión que tenemos de Finanzo. Hemos gestionado durante los últimos más o menos 4 meses algo bien valioso y es esta próxima ronda de inversiones. Y esta próxima ronda de inversiones, no les puedo decir en este momento qué será ni dónde será, pero nos iremos a una ronda de inversiones a un país libre de taxes por 15 años. Aparte de un país libre de taxes por 15 años, un modelo de negocio con una rentabilidad más o menos a 3 años de un 40% libre de impuestos. Nos iremos a un país y a un modelo donde la gestión hotelera de un apartamento de propiedades amobladas nos puede generar entre un 6 a un 8% anual, donde ya sea que nos encontremos en Latinoamérica o nos encontremos en Canadá, donde la propiedad después de un periodo, el modelo da para que se pague sola. Nos iremos a un país donde la temperatura no es el frío, donde la temperatura es una gran temperatura para poder vivir, donde hay muchas posibilidades de generar una eficiencia en inversiones, una eficiencia que hemos visto que podemos incrementar patrimonios y podemos incrementar portafolios. Eh, entonces, bueno, con eso quiero dejarlos. Les estaremos comentando en las siguientes sesiones. Será algo muy valioso, algo espectacular, algo realmente de alto nivel, como nos merecemos todos los latinos. Buenas inversiones, inversiones en ladrillos, pensar juntos en hacer cosas grandes. Cualquier persona de cualquier país, sea que esté en Canadá, en Estados Unidos, en México o en Colombia, poder acceder a mercados espectaculares, tener la estabilidad de invertir también en ladrillos. Y bueno, pues esto está pronto y quería adelantarme, compartirles eso y también darles esta charla de dónde sale el dinero, porque muchas veces el dinero sí está y el dinero sí existe. E iremos dando esos primeros pasos. Y seguramente a medida que vayamos avanzando en inversiones, pues iremos incrementando esos capitales y encontraremos después los mejores sitios para mover nuestro dinero, porque así se tiene que hacer un juego eficiente en movimiento de capital, en flujo de dinero, como en eficiencia tributaria. Y bueno, con eso quiero decirles que a veces tenemos cuentas visibles
y es el dinero que tenemos y que podemos usar ya. ¿Qué son esas cuentas visibles? Es el dinero que podemos tener ahorrado o el dinero que podemos tener en esas cuentas dormidas para las personas que están en Canadá, que hasta ahora están llegando al mundo de las cuentas TFSA o de las cuentas RSP. Las cuentas RSP en el gobierno canadiense son estas cuentas donde el gobierno nos dice son cuentas de ahorro bajo nombre, pero no son cuentas de ahorro, al contrario, son cuentas de inversiones. Y si nosotros nos ponemos a hacer números y si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, ¿cómo está nuestra administración del dinero? Al final de cada mes, ¿en dónde estamos ahorrando? ¿Y ese ahorro es suficiente? Lo siguiente de en dónde está el dinero es tal vez dinero físico. ¿Qué significa ese dinero físico? Es ese dinero que tenemos guardado allá debajo del colchón, esa alcancía, ese dinero que tal vez fuimos a Estados Unidos y llevábamos dólares en efectivo y todavía seguimos pensando que el dólar se va a subir y vamos a ganar dinero por el intercambio de divisas en efectivo, o estamos en Colombia y tenemos un dinero guardado en dólares y creemos que ese dinero va a aumentar. No. ¿En dónde más puede estar el dinero? El dinero físico literalmente también puede estar en su casa y también puede estar alrededor de ustedes. ¿Qué significa alrededor de ustedes? Es miren alrededor y pregúntense cuánto dinero ustedes tienen en su casa, cuánto dinero ustedes tienen en su closet, cuánto dinero ustedes tienen en tecnología y cuánto de ese dinero hoy en día les está sumando un valor agregado a sus finanzas. O sea, cuánto de ese dinero que ustedes tienen realmente les genera valor en sus patrimonios o valor en sus portafolios. Claro, la cuenta TFSA es la misma cuenta CEL. Eh, Entendiendo eso, pues también podemos también tener dinero estancado en las cuentas. Lo hablamos en el mercado canadiense como los CETES, lo hablamos en el mercado colombiano como los CDTs o lo hablamos en el mercado canadiense como los GIC. ¿Y estos GIC qué es? Son los productos normalmente que la banca tradicional nos ofrece. ¿Por qué nos ofrecen este tipo de productos? Porque es el producto más fácil para una persona que tiene el dinero ahorrado en las cuentas de ahorro. Y cuando uno va a la entidad financiera le dice a uno, "Uf, pero usted no debería tener su dinero allá en la cuenta de ahorros. Métalo en un CDT, que al menos le da algo. O métalo en un GIC, que al menos le da algo. O métalo en un CETE. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Alguno de ustedes ha tenido en algún momento un CDT o un GIC? Tal vez porque hasta ese momento era el único conocimiento que se tenía en inversiones, o tal vez por miedo de arriesgar algo más, o tal vez por miedo de decir, es lo único que conozco. Eso no tiene sentido si ustedes ya están en inversionista inteligente donde se están dando cuenta del mundo de oportunidades que pueden existir. Y a veces el miedo va en ambos sentidos. Va desde ese miedo de, bueno, pues sí, hagámosle porque me da miedo eso. Entonces tenemos ese tipo de productos. Y por eso es que vemos las criptomonedas con qué visión, con una visión de miedo, con una visión de, pues, cómo queremos llegar a la libertad financiera, cómo queremos llegar a unos números más grandes si no arriesgamos algo. ¿Cómo queremos llegar a ser inversionistas inteligentes si no damos ese primer paso? Por aquí nos dice María Victoria, así es, y lo acabo de hacer. ¿En dónde más está ese dinero? Ese dinero, el objetivo que es que ustedes revisen todo lo que tienen en sus cuentas y empiecen a etiquetar todo ese dinero que ustedes pueden tener para inversión, pero que no es para gasto, ese dinero que ustedes pueden tener alrededor allá durmiendo. ¿En dónde más puede estar ese dinero? En cuentas invisibles, el dinero que tienes y que no sabías. ¿Qué significa ese dinero invisible? El dinero invisible está en el mes a mes que ustedes tienen. Si tienen deudas y se les está yendo el dinero pagando deudas malas.
¿Qué significan las deudas malas? Dinero que sale de nuestro bolsillo. ¿Cuál es la recomendación desde Finanzo? Sí o sí, salir rápido de deudas. ¿Qué significa el salir rápido de deudas? El salir rápido de deudas es coger, ir al banco, llamar y pedirle al banco una renegociación del crédito. Llamar e ir al banco y pedirle al banco que esas tarjetas de crédito que los están consumiendo se las hagan un traslado de saldo para tener un 0% de tasa de interés. Llamar a otras entidades financieras y que les hagan compra de cartera. Así se hace el juego. Hacer una estrategia de bola de nieve. ¿Para qué una estrategia de bola de nieve? Para salir más rápido y para liberar capital. ¿Para qué? Para invertir. Así que ese dinero que muchas veces no lo vemos, pues ¿en dónde se está yendo? Seguramente se está yendo en deudas. Y si ustedes hacen los cálculos, ¿qué porcentaje de todo su volumen de dinero que ustedes tienen se les está yendo en deudas? Y no en deudas buenas, tal vez en deudas malas. Y si ustedes ajustan esa patica, ¿qué va a pasar? Pues van a tener más dinero. ¿Tiene sentido o no tiene sentido que es uno de esos primeros pasos? Ajustar la deuda mala para tener que tal vez deudas buenas o salir de esas obligaciones financieras. ¿Qué más? Entendiendo eso, ¿en dónde más está este dinero? En esos gastos innecesarios que nos podemos optimizar. Tal vez 4 suscripciones, Netflix, Amazon, absolutamente de todo. Tal vez cenas por fuera, almuerzos por fuera, gastos hormiga. Todos esos gastos innecesarios que podemos tener tienen que ir a ajustarse a tener se me fue la palabra, a tener un presupuesto. Teniendo ustedes un presupuesto, sabiendo ustedes cuánto ganan y cuánto gastan, van a irse midiendo. Ustedes saben que si empiezan desde ya a hacer inversiones recurrentes, el resultado financiero a mediano plazo va a ser muy distinto. Y quisiera que escribieran aquí en este chat cuál es su fuga de dinero, cuáles son esas fugas en el mes que ustedes tienen. No tienen que irse allá a mirar la tabla de Excel o el documento, la aplicación. Uno sabe en qué le gusta gastar. Quisiera que me escribieran aquí cuáles son sus fugas de dinero, como era afuera. Cine, viajes, comida, idas al bar. Esas fugas no hay que pensarlo tanto, salen de inmediato. Allí es donde ustedes tienen que aplicar. Si ustedes aplican esa regla y disminuyen ese gasto, créanme que el dinero va a salir de allá. Gastos que no generan ingresos. Imagínense eso. Tener propiedades que nos sacan dinero de nuestro bolsillo. Así es, cada uno de ustedes allí podrá estar identificando en dónde va a salir el dinero para invertir. Siguiente, las deudas. El dinero para invertir, ¿de dónde sale? Puede salir de una deuda buena. ¿Qué significa una deuda buena? La deuda buena es la que nos mete dinero a nuestro bolsillo. ¿Qué significa la deuda buena? La deuda buena es cuando uno dice, yo tengo un perfil, un credit score. Y en ese credit score yo me he comportado bien con las entidades financieras. Tengo un trabajo, tengo una empresa, tengo un buen relacionamiento con el banco. El banco me presta una tasa de interés determinada. El banco nos puede prestar, voy a poner un ejemplo, a un 10% efectivo anual. ¿Y qué pasa? Uno hace el ejercicio financiero y uno dice, bueno, si yo me endeudo una tasa de interés del 10% efectivo anual y yo sé que en 8 años o en 7 años doblo mi capital, ¿qué hace uno? Apalancamiento financiero. ¿Qué es ese apalancamiento financiero? Es tener allá listo el capital que el banco me quiera prestar para cualquier medio, para cualquier cosa que yo quiera invertir, para cualquier tema que yo quiera invertir, uno necesita también tener esa palanca del banco. ¿Por qué razón? Porque entre más aprendamos a utilizar el crédito, podemos apalancarnos para tener mejores inversiones. Pero si al contrario utilizamos el crédito para gastar, ¿qué va a pasar?
arruinamos nuestra vida financiera. El ejercicio es muy sencillo. El ejercicio es, bueno, la única manera de hacer apalancamiento es compararlo con el valor futuro de la inversión. Y es decir, tengo un crédito de un 10% y ese crédito del 10%, por ejemplo, el banco me lo cobra a un 10% efectivo anual. ¿Cuánto estaríamos nosotros pagando en intereses? Más o menos $1.000 por año. Uno que necesita hacer allí, comparar y decir, pero es que con esos mismos $10.000, si yo lo invierto en una propiedad, si yo lo invierto en otra oportunidad de inversión a 20 años o a 30 años, Bitcoin me dice las proyecciones que hago $1.000.000, ¿tiene o no tiene sentido? Tendría todo el sentido si un inversionista tiene control de sus finanzas y dice, yo puedo asumir este préstamo. ¿Y qué es asumir ese préstamo? Que el banco nos diga, por esos $10.000, por esos $20.000, por esos $100.000, usted tiene que pagar $500 en el mes. Uno hace un proceso financiero y uno dice, ¿puedo pagar esos $500? Sí, sabiendo de que ese dinero va a ir en una acumulación de capital en el largo plazo y va a ser más la ganancia que yo voy a tener que el pago. Así se hace dinero. Así un inversionista inteligente tiene que hacer dinero con la palanca y con la deuda buena. Hasta allí está claro ese concepto. Por eso es que muchas veces, seguramente ustedes han conocido esta deuda y este crédito, normalmente ¿para qué? Para la compra de vivienda. La compra de vivienda se hace de manera con un crédito, con un préstamo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces es difícil tener $100.000, 200.000, $500.000. ¿Para qué? Para comprar de totazo una sola casa. Entonces, ¿qué hace uno? La deuda para ir pagando unas cuotas y para que el valor vaya incrementándose. Así que esa es la siguiente estrategia, un crédito para poder hacer inversiones buenas. La siguiente estrategia, sí o sí, lograr tener pues la mejor tasa de interés. Entre menor sea esa tasa de interés, pues va a ser muchísimo más fácil tener un resultado financiero. Existe otra opción que se llama el apalancamiento financiero con las viviendas que nosotros podemos tener. ¿Qué significa eso? Es apalancarnos directamente en nuestra propiedad si tenemos propiedades. En el mercado canadiense hablamos de algo que se llama el equity de la casa. ¿Qué significa el equity de la casa en el mercado canadiense? Significa que tenemos una casa, tenemos una propiedad, estamos pagando esa propiedad y en un tiempo determinado, cada 5 años, que volvamos a renovar nuestro crédito o podemos pedirle al banco, ha pasado un año y si consideramos de que el valor de nuestra propiedad ha aumentado, ¿qué pasa? Que podemos decirle al banco que nos preste ese diferencial. Entonces voy a poner el ejemplo. Tenemos una casa de $1.000.000 y esa casa de $1.000.000 ya hemos pagado 500.000 y tenemos una hipoteca de otros 500.000, pero cada año va aumentando el valor de esa propiedad. Entonces podemos irle a pedir al banco que nos evalúe la propiedad y sobre esa propiedad volver a tener capital de trabajo. Con ese capital de trabajo muy probablemente vamos a tener una tasa muy bajita. ¿Qué es una tasa muy bajita? Al 4 al 5% efectivo anual. Con ese valor, ¿qué vamos a hacer? A buscar inversiones que me renten más que eso y a buscar otra siguiente propiedad o a buscar una inversión para que eso me apalanque el resultado financiero. Un activo que se puede utilizar sí o sí es la casa. Y en el mercado de Colombia, y ya les muestro por aquí, se puede utilizar de la misma manera. Y ya les muestro. Se llama, en otros países se llama crédito sobre una línea hipotecaria. Les voy a mostrar este caso para el caso de
de Colombia, crédito de libre inversión con garantía hipotecaria. ¿Qué significa? Funciona de la misma manera, que si tenemos una propiedad, pues vamos a pedirle al banco que nos preste capital sobre esa unidad. Vamos a estar más endeudados, pero teniendo oportunidades de inversión más rentables, nos estamos de nuevo capitalizando, teniendo capital ¿para qué? Para hacer inversiones. Hasta allí está claro toda la parte del apalancamiento que se puede hacer de manera individual con los bancos, como el apalancamiento que se puede hacer de manera apalancada en las entidades financieras por medio de nuestra casa. Es una estrategia en el cual es la estrategia que utilizan los grandes literalmente. ¿Qué significan los grandes? ¿Cómo lo ha hecho Gran Cardón? Como lo ha hecho Robert Kiyosaki. La manera que han hecho es por medio del apalancamiento de tener una unidad inmobiliaria. Al tener una unidad inmobiliaria es volver a tomar ese crédito e ir por la siguiente. El precio de esa siguiente unidad, ¿qué va a pasar? Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, dependiendo del mercado. El precio puede aumentar y al aumentar volvemos a tener capital de trabajo. ¿Y qué pasa con volver a tener a capital de trabajo? Vamos por la siguiente unidad. ¿Está claro ese ejercicio? Sí, quisiera que me escribieran aquí con la palabra sí, sí está claro este concepto, porque este concepto es, me he dado cuenta, y muchos latinos también viviendo en Canadá, tal vez ya están en libertad financiera y tienen una propiedad de 1, de 2, de 3 millones de dólares, pero esa propiedad renta muy poco y tienen un capital de 1, de 2 o de 3 millones de dólares sin ponerlo a trabajar o sin pensar en una estrategia de poner ese dinero para crear la siguiente unidad, para crear otra unidad, para pensar como inversionistas, no como compradores de casa. Y eso es algo que quiero que ustedes se guarden siempre. Siempre hay que hacer los números pensando en inversiones, pensando en inversionistas, no pensando en que si la casa está hermosa, que si la casa está bonita. No, pensando como un inversionista. Vuelvo y lo repito, de nuevo, tenemos una unidad inmobiliaria. Esa unidad inmobiliaria, si vamos al banco y nos hacen el avalúo, el banco va a decir, ok, le puedo prestar dinero por esa unidad porque el valor ha aumentado en el mercado. Ya usted la compró en X valor y ya vale más dinero. El banco nos presta dinero sobre eso y sobre ese dinero, ¿qué uno puede hacer? Ir por la siguiente unidad o invertir, como les decíamos, ir a un paraíso fiscal. ¿Para qué? Para tener una eficiencia más grande del dinero y que el dinero rente muchísimo más. Vamos a irnos con la siguiente estrategia de en dónde puede estar el dinero y en dónde puede estar el capital. Y es algo que llamamos elefantes blancos. Otra vez retomemos este concepto. Y el concepto de elefantes blancos es ya sea propiedades o ya sea negocios que no rentan absolutamente nada. Son esos proyectos que a la larga nos sacan dinero de nuestro bolsillo. Son, por ejemplo, esas unidades inmobiliarias que no nos dejan rentabilidad, que no nos dejan flujo de caja mensual, sino al contrario, nos generan gastos de mantenimiento, nos generan un impacto negativo en nuestro portafolio y no nos dejan avanzar. Entonces, el concepto de elefante blanco, ¿en dónde está el dinero? El dinero ustedes no se van a hacer millonarios invirtiendo $1,000 en Bitcoin o $100 en Bitcoin. Pero el dinero grueso, ¿en dónde está? Tal vez está en las unidades inmobiliarias que ustedes puedan tener o que dejaron en sus países y que ya no rentan o dinero que ya no les renta, que ya les saca dinero, que debería uno pensar en hacer un rebalanceo del patrimonio o un rebalanceo del portafolio, porque al hacer un rebalanceo volvemos a tener capital de trabajo, salimos a vender y al tener capital de trabajo apuntamos a buenas inversiones. ¿Está claro qué es un elefante blanco? Están identificando si tienen elefantes blancos y si hay que moverlos. Porque si hay que moverlos, pues ¿qué va a pasar? Eso nos va a generar dinero.
Y al tener dinero, pues ya podemos hacer ese portafolio. Esa es esa estrategia de esos elefantes blancos. Hay que, pues desde ya intencionar. Y si uno tiene elefantes blancos, uno tiene que llevar la energía a venderlo. Me he dado cuenta con personas que dicen, sí, yo quiero venderlo, mm, pero pues nunca lo publican, no tienen inmobiliarias, no tienen brokers, no tienen realtors. Si yo quiero salir a vender, yo voy con toda la energía y yo lo publico en todos los lugares, le pago publicidad, contacto a 20 inmobiliarias y muevo 20 inmobiliarias moviéndose hacia un objetivo. Pero si yo quiero salir a vender y yo solo está en mi mente y no salgo a hacer nada, eso jamás va a pasar. Y al contrario, se me va a seguir yendo dinero allá, tal vez en ese elefante blanco que me consume dinero. ¿En dónde más puede estar el dinero para invertir? El dinero para invertir también puede estar en el capital social e inteligente. ¿Y qué es el capital social e inteligente? Una de las estrategias también para salir de deudas es cómo los judíos y cómo las personas de Israel en el mundo han logrado también tener tanto dinero, porque se han especializado en el préstamo de dinero. ¿Qué significa el préstamo de dinero? Para una persona que esté endeudada, una estrategia ¿cuál puede ser? Preguntarle a su amigo, a su vecino, a su mamá, a su papá, a su primo, a su hermano, oiga, usted tiene allá su dinero guardado y yo tengo aquí una deuda donde yo estoy pagando. Présteme ese dinero. Yo le firmo la letra, yo le firmo un pagaré, préstemelo, yo le pago una tasa de interés, le voy pagando y yo subsano mi deuda con el banco. La persona va a poner su dinero a trabajar y ustedes van a bajar su deuda. ¿Qué más puede funcionar? Es préstamo de dinero de personas para poner el dinero a invertir. Esto que ustedes están aprendiendo es extremadamente poderoso. Es una habilidad de inversión que menos del 1% de la población tiene. Y si ustedes utilizan el capital social o le preguntan a sus familiares si hay dinero disponible, todos pueden tener dinero allá en las cuentas de ahorro. Y entre más años se tenga, normalmente hay más dinero guardado, ¿cierto? Nuestros papás o nuestros abuelos normalmente tienen allá más dinero guardado porque jamás les llegó esta información de inversiones. Entonces, esa puede ser otra estrategia. El capital social o las personas que están cerca pueden ayudarnos también a hacer inversiones, inversiones en conjunto, inversiones en grupo, inversiones con socios, inversiones para apalancarnos entre varias personas y hacer una inversión a futuro. Eso puede ser desde el caso más sencillo. Es más fácil invertir una pareja que invertir una sola persona. Meternos en una unidad inmobiliaria, una sola persona, estará bien, pero si se meten dos, es más fácil. Si se meten tres, es más fácil. Si se meten cuatro, es más fácil y es menos el riesgo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que también la parte social, la parte de pensar en conjunto es muchísimo más sencillo. Como las comunidades en India o de China escalan los patrimonios en Canadá. ¿Cómo los escalan? En conjunto, en grupo, en familia, en comunidad. Porque es más fácil encontrar mejores oportunidades y se unen. Por eso, en la ronda de inversión que vamos a tener, pues hemos abierto las puertas con unos beneficios muy buenos porque ya no somos uno, ya no es María Camila y Juan, ya somos un montón de personas y cualquier puerta que toquemos se nos va a abrir y se nos va a abrir para todos. Esa es la siguiente parte, el capital social. Y ese es el capital más poderoso que podemos tener. ¿En dónde más puede estar el dinero? El dinero puede estar en herencias, el dinero puede estar en terrenos sin producir. El capital que hicieron nuestros padres o que tienen nuestros padres o que nos están dejando o nos van a dejar
Pues tiene un componente emocional bien grande, pero más allá de ese componente emocional bien grande, es ser conscientes también del dinero y oiga, tengo esta casa en donde me crié con mis hermanos, tengo esta propiedad que me dejó mi mamá, pero es que esta propiedad ya tiene 40 años, es que este lote que me dejaron ya se valorizó, es que mi mamá me dejó allá un CDT, es que mi papá me dejó allá algo. ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿O les está pasando que estamos empezando a recibir herencias y esas herencias no sabemos qué hacer? ¿Qué pasa con esas herencias? Que esas herencias es volver a tomar el dinero, volver a tomar el control de nuestras finanzas y decir, bueno, venga, comuniquémonos hermanos, tenemos una herencia somos dos hermanos, somos tres hermanos, venga, hablemos, hagamos algo en conjunto, juntémonos, cojamos esto que nos dejaron nuestros papás y multipliquémoslo. No lo dejemos caer, cojamos esto y salgamos a venderlo. Ya fue. Cojámoslo y cojámoslo en tiempo presente para ir para adelante, no para ir para atrás. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que dicen, wow, la herencia, esa herencia que podemos tener o esa herencia que nos han dejado nuestros padres, pues es para utilizarla y es para cogerla para llevar nuestro dinero a otro lugar. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Y bueno, tarde que temprano, seguramente nuestros papás algo nos dejarán, así sea, no lo sé, mucho amor, ojalá que así sea, muchas enseñanzas y si nos dejan también algo material, pues muy bendecidos somos. Cojamos también esas bendiciones que nos dejaron nuestros padres y multipliquémoslas y cojamos esa energía en gratitud y llevémosla también al siguiente nivel. Además de estas herencias y de estos terrenos sin producir, puntualmente esas cuentas TFSA y esas cuentas CELI y esas cuentas sin rentar. Esas cuentas en donde se pueden hacer una optimización para poner el dinero a rentar. Hay cupo disponible para poner a rentar. O podemos tener portafolios que ya no rentan nada o portafolios que ya no nos se ajustan a nuestro perfil. O portafolios donde ya nuestro nivel de conocimiento ya no es tener mutual funds, ¿cierto? Ya estamos cansados de los mutual funds que nos vendieron los bancos. Ya estamos en inversionista inteligente. Es volver a decir, no, pues yo no me merezco un mutual fund donde se me estén llevando el 3% de rentabilidad por comisiones, ¿cierto? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que yo solo tenga unos mutual funds que yo no conozco. Que alguien me administre mi dinero, ¿tiene sentido? Pues creo que no. Entonces, allí también está ese dinero. Ese dinero está allí, en esas cuentas TFSA, en esas cuentas CELI y demás. Con esta parte, quisiera abrir el espacio de preguntas. Si tienen preguntas en este espacio, quise traer esto para que ustedes vean que el dinero sí está. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que muy probablemente el dinero sí está y sí está allí? Pero otra cosa es que no lo queremos ver. Pero allí está el dinero. El dinero siempre ha estado. Si yo mirara en dónde ustedes están, yo veo casas bien bonitas, bien, bien bonitas. Y es cuánto también de todo eso ya no lo necesitamos. Si vendiéramos de pronto cosas que ya no necesitamos, wow, volvemos a recuperar un gran capital. ¿Cuánto en ropa? ¿Cuánto en zapatos? ¿Cuánto en vestidos? Hmm, no lo sé. Te doy por aquí la palabra, Jimena. Gracias, Juan. Quería preguntarte cómo funciona la parte de impuestos con las herencias de Colombia, por ejemplo. Digamos, si recibo una herencia y la quiero dejar, o la dejo en Colombia o la traigo acá, tengo que pagar impuestos o cómo funciona esa parte. Em, sí, dependerá de dónde tú lo quieras, de dónde tú lo quieras llevar.
En Colombia normalmente se paga impuestos. Cuál es nuestra recomendación, por lo menos en el mercado canadiense? En la parte de herencias, ustedes sí o sí necesitan tener algo que se llama el will o el testamento. Si ustedes tienen el will o el testamento, van a quitarse costos asociados a esas herencias para sus próximas generaciones, en el caso de Canadá. En Colombia también están esas figuras en el cual generando esos testamentos, pues podemos quitarnos ese rubro, pero ya es como un caso bien particular, el tuyo. Te doy por aquí la palabra, Andrea. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Mi pregunta es, em, yo pensé que yo tenía, o sea, yo tenía un dinero, o mejor dicho, tengo un dinero que había del retiro en Canadá en un, am, bueno, de esos, ahorita se me olvidan los nombres, pero bueno. Y me di cuenta, pues con las tareitas que me pusiste, que estaba haciendo muy poquito porque era un mutual fund. Entonces, pero como yo vivo en Estados Unidos, me imagino que hay como, o sea, digamos que yo pueda transferir ese dinero de esa cuenta digamos, a un ETF o, digamos, con Wealth Simple. Yo no sé si puedo abrir Wealth Simple yo estando mejor dicho, tiene que haber alguna plataforma que acepte residentes estadounidenses para poder mover esa plata o sea, de donde la tengo para poderla mover a algo que dé mejor rentabilidad. Me hago explicar. Sí, allí digamos lo que puedes hacer es, si tú vives en Estados Unidos, estará perfecto, pero tú tienes aquí, digamos, un dinero en Canadá. ¿Qué va a pasar allí? Que si tienes una inversión en una plataforma que no te dé, hay algo que se llama la transferencia entre cuentas. Entonces tú puedes llevarte ese dinero con una transferencia y te lo puedes llevar directamente a Wealthsimple. Y en el Wealthsimple Canadá puedes hacer inversiones o puedes tener tu cuenta en cash o puedes darte de baja en ese producto. ¿Qué es darte de baja en ese producto? Volver a tener liquidez y al poder tener liquidez, listo, estará perfecto. Eh, Puedes sacarte ese dinero, eso tiene unas implicaciones tributarias, digamos, si es una cuenta, hay que considerar las implicaciones tributarias, pero si quisieras moverte este dinero o a la ronda de inversión o te lo quisieras llevar para Estados Unidos, también es tu decisión. Pero sí puedes o moverlo a algo como Wealthsimple que te rente más, o darte de baja de ese producto, pagas algo de tributación, ¿sí? Y vuelves a tener ese dinero para hacer otras inversiones más eficientes que quieras tener. Sí. Te doy por aquí la palabra, José Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Me di cuenta de que mis papás en Colombia tienen un elefante blanco, una propiedad. Entonces, me gustaría, bueno, saber más sobre la ronda de inversión que se viene. Y también me llama la atención sobre el crédito de libre inversión. ¿Será que me puedes compartir el link? Otra vez, y también me puedes explicar cómo es que esto funciona, quien lo entendí a medias. Me gustaría saber si tal vez con este elefante blanco se hace una inversión y ya esa nueva propiedad se realiza este proceso de crédito de libre inversión para seguir y seguir y seguir. Así es, bueno, qué buena pregunta. Mira, mm, en la parte de Colombia, digamos, para eso, porque eso que te pasa a ti le puede pasar a muchas personas, que es, hay un elefante blanco. Entonces, lo primero que uno que tiene que preguntarse es, ¿ese elefante blanco se va a valorizar o ya se valorizó? Muy probablemente ya se valorizó, ¿cierto? Ya aumentó su valor. Primera pregunta, allá check.
Lo segundo que uno se tiene que preguntar es, ¿ese elefante blanco me genera un buen resultado mes a mes? Si la respuesta es no, hay dos opciones. La primera opción es salir con toda la energía a vender. Hay que vender y hay que volver a tener capital de trabajo. Y la segunda opción es, si está complicado vender por alguna razón, por lo menos en Colombia, en México y en todas las regiones está el concepto que se llama el crédito libre inversión bajo préstamo hipotecario. ¿Qué significa el préstamo hipotecario? Significa que si tu propiedad, por ejemplo, en Colombia vale 1.000 millones de pesos, tú tienes allá enterrados 1.000 millones de pesos. O si tu propiedad está en México, tienes enterrado el valor que sea, 1.000 millones. Tú le dices al banco, te hipoteco mi propiedad. El banco que te va a decir, de una. El banco no te va a negar eso. ¿Por qué? Porque ese es el negocio del banco. El banco que te va a decir, te presto el 70% o te presto el 80%. Entonces, de esos 1.000 millones de pesos, ¿qué va a pasar? El banco te va a prestar 700 o el banco te va a dar 800. Tú sigues con tu propiedad, adquieres una deuda donde vas a pagar una mensualidad, sí, pero vas a liberar 800 y esos 800 invertidos en una mejor oportunidad, ¿sí? Así es el juego para otra vez liberarnos de esos elefantes blancos, ¿sí? ¿Me hago entender esta parte? Y la parte de la ronda de inversión, solo te puedo decir, libre de taxes por 15 años, residencia con unos montos a un tema determinado, tema de real estate, cercanía, playa, poderlo utilizar 1, 2 meses, 3 meses, 15 días en el año, gestión hotelera eficiente, vista al mar, buenos precios y hasta allí puedo decirte. Sí, dime, José. No, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí no te escuchamos. De nuevo, por favor. Sí, ahí estás, pero no te escuchamos. Ahí estás, Estela. Bueno, hola. Si quieres nos escribes por el chat y ya te respondo porque no funciona tu audio. Listo. Por aquí está Ani. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi respuesta es relacionada a las cuentas registradas. ¿Qué pasa si tienes una deuda, pero tienes el monto en una cuenta registrada que puede cubrir esa deuda? Sé que hay costo y tienes que pagar, o sea, taxes, o sea, tienes que contemplar eso, o sea, después, o sea, para recibir el dinero, pero también creo que tienes que considerar que pierdes como el room para contribuir, entonces como que no, quisiera saber un poquito más acerca de eso y si conviene o si mejor dejo ese dinero y mejor busco otras formas de las, o sea, por las cuales pueda cubrir cierta deuda. De acuerdo. Eh, Listo. Varios temas allí a considerar. Dependerá de la cuenta que estés pensando. ¿Listo? Entonces, hablemos de que es una cuenta TFSI o una cuenta CELI. Tanto las cuentas TFSI como las cuentas CELI, tú tienes un monto para invertir dependiendo del año en el que tú llegaste, ¿cierto? O sea, tienes un total de capital para invertir. Si tú hoy en día tienes esas cuentas y me dices que ya las has utilizado, pues tienes un monto no al 100%, sino ya has invertido una parte. Hay que tomar una decisión y la decisión es o seguir invirtiendo, que es que creo tu pregunta, o pagar las deudas. ¿Yo qué te recomendaría? Yo, ¿qué te recomendaría es
buscar otras alternativas para salir de la deuda, si la deuda todavía te da tiempo, ¿sí? O sea, si la deuda está controlada, busca todas las otras alternativas para salir rápido de esa deuda, como la transferencia de saldo, como la renegociación con el banco, como ir a otros bancos y ver otras mejores opciones. ¿Con eso qué va a pasar? Pues vas a empezar a atacar esa deuda y abonarle, digamos, a capital a esa deuda para que salga rápido. ¿Qué pasa si mentalmente tú sacas de tu cuenta TFSI o de tu cuenta CELI dinero para pagar la deuda? Pues te va a generar como un dolor, créeme. Te va a generar como, "Uf, yo antes estaba invirtiendo y ahora ya no tengo nada". Eso es como cuando una persona tiene una casa y después ya no la tiene. Queda un dolor, queda un hueco. Entonces, yo te recomendaría eso. Pero tienes que verificar también la rentabilidad. La rentabilidad es cuánto tu TFSI, tu rentabilidad te está dando versus cuánto es la tasa de interés de tu deuda y comparas, ¿cierto? Comparas uno comparas la rentabilidad que tienes. No sé si ahí respondí un poco tu pregunta. Te doy por aquí paso, Islena, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta es sobre el tema del préstamo de libre inversión con garantía hipotecaria. Pues yo he manejado ese crédito en anteriores ocasiones, pero de hecho tengo uno todavía activo y la tasa que pues aquí en Colombia me manejaron es del 1.3 mensual. Y esa tasa, la verdad no recuerdo en efectivo anual cuánto es. Recuerdo muy bien que es 1.3 mensual, pero si yo comparo que la inversión que quiero hacer da un efectivo anual del 6 al 8%, ¿qué tan rentable puede ser? Porque pues voy a endeudarme, yo creo que efectivo anual es mucho más alto, ¿no? Del préstamo. ¿Me explico? Sí, sí, buenísima la pregunta. Para que uno haga digamos, ese ejercicio, la única manera para ganar dinero allí es pensando en el mediano o en el largo plazo, porque en el mediano y en el largo plazo tú vas a generar el efecto interés compuesto. ¿Qué significa el efecto interés compuesto? Que la propiedad va a ir aumentando y vas a ir creciendo tú el capital, pero en el primer año, claro, no es tan buena, ¿sí? Porque muy probablemente la tasa de interés sea muy parecida a la rentabilidad. Entonces uno dice, no tiene sentido". Pero te darás cuenta que como el capital es grande, el primer año va a sumarse un 13% adicional. Y eso se convierte en una bola de nieve positiva. El segundo año es otro porcentaje adicional, otro porcentaje más grande, otro porcentaje más grande. Entonces aquí tu capital empieza a crecer. Y aquí tu deuda empieza a bajar, empieza a bajar. Y lo que haces es coger esa fuerza de ese apalancamiento de ese capital, pero no pensarlo a un año comparado con un año, sino cuánto te cuesta endeudarte por un año, X valor, versus esa inversión proyectada a 5 años, a 10 años o a 20 años. Eso te genera eso, que es la acumulación más grande del capital por efecto interés compuesto. Esa es la manera que uno tiene que analizarlo. No lo puedes comparar uno a uno, porque uno a uno no te da tanto, a no ser que estés en Canadá, que en Canadá es, si lo sacas por parte de tu casa, es un 5% de tasa de interés y pones tu dinero a rentar al 13, al 14, con efecto compuesto es más arriba. Pero en Colombia, esa tasa de interés puede ser el 12, el 13, ¿sí? La tasa de interés hipotecaria es más alta. Pues aquí es más difícil hacer ese juego, pero en el largo plazo o en el mediano sí se ve el resultado. Listo, te doy por aquí la palabra, Emerson, y tu esposa, que no sé, tu pareja, que no sé el nombre. Ujú. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Básicamente queríamos entender bien el apalancamiento, pero creo que lo acabas de responder un poquito con esa última pregunta, y es el apalancamiento para la inversión. Entonces, queríamos saber en qué casos es conveniente o rentable hacerlo. Y Ujú. por lo que entendemos, podría ser cuando la rentabilidad de la inversión supera el interés del préstamo, ¿cierto? ¿Y a qué plazos se debería hacer, digamos, como mínimo para uno ver que eso es rentable o no? Em, de acuerdo. Dame un segundito, hacemos tal vez un cálculo por aquí, con eso de pronto queda claro el, el concepto. Mira, podemos preguntar $100.000, $100.000 de préstamo, préstamo a una tasa del, no se va a poner promedio si estamos en Canadá, tú estás en Canadá, bajo tu casa, digamos del 5% efectivo anual. ¿Cuánto eh, pagaría en total al año en intereses? Compáralo con esa misma inversión rentando, voy a poner un 10% Ok. efectivo anual en interés compuesto a 10 años, 20 años. Ujú. Entonces, mira, para poner las cifras funcionará para que lo puedan hacer. Un préstamo de 100.000 a 5 años, estaríamos hablando que estaríamos pagando en intereses $5.000, ¿cierto? ¿Y qué pasaría aquí comparado con la ganancia? Intereses pagados de un préstamo al 5%, en un año $5.000, en 10 años 50.000 y en 20 años estarías pagando $100.000, o sea, volviendo a pagar la deuda por completo. Pero ¿qué pasa si esa inversión en interés compuesto te genera un 10%? En un año, tú te estás metiendo $10.000 y has pagado 5.000 al banco, o sea, te embolsillaste, digámoslo en el buen sentido de la palabra, 5.000. Pero en 10 años si ha subido, te embolsillaste 109.000. Y en 20 años terminaste pagando $100.000 de intereses. Sí, es un montón, digámoslo entre comillas. Pero te metiste a tu bolsillo 472.000. Esa es Mm. la gran diferencia. Ujú. Súper claro con el ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro para todos este ejercicio? El mayor y el mejor, el mejor objetivo es la mejor tasa de interés y el efecto en el largo plazo. ¿Por qué el efecto en el largo plazo? Porque cuando uno se va a una propiedad, después tiene la siguiente, aumenta el valor y tiene la siguiente, y tiene la siguiente, y tiene la siguiente, y tiene multifamilies, y tiene edificios, si quisiéramos irnos por allá. Pero si quisiéramos coger nuestra casa y meterlo en un portafolio, no lo sé, de ETF de Bitcoin y llevarlo a 20 años, no sé qué pasará en 20 años, pero seguramente harto dinero puede ser. ¿Está clarísimo esa parte? Sí, listo. Te doy por aquí la palabra a Mario y ahorita vuelvo con Estela y cerramos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi pregunta va a la parte de las criptomonedas, del ETF que estabas hablando de Bitcoin y de Ethereum. Va exactamente a cuando estamos hablando de nuestros tipos de portafolio y queremos un portafolio conservador, moderado, agresivo. Cuando estamos hablando solo de criptomonedas, siempre tenemos un porcentaje de Bitcoin, un porcentaje de Ethereum y el resto se divide entre las demás altcoins. Para el porcentaje de Bitcoin y de Ethereum, sería bueno entonces usar las ETFs en nuestro TF, en nuestras cuentas TF6 para ahorrarnos ese pago de impuestos de ese porcentaje en nuestro portafolio, ¿o son dos cosas diferentes los ETFs con el Bitcoin como tal?
¿Hay una diferencia en la ganancia, en la pérdida de la inversión con esa moneda? Em, sí, digamos que si uno quisiera como una eficiencia más grande, digamos, en todos los términos, y hablando, digamos, de esa partecita que es diversificación de criptomonedas, uno sí pudiese pensar, digamos, como en esa parte de Bitcoin o esa parte de Ethereum eficientemente de manera tributaria, que esa parte dentro de ese portafolio vaya en las cuentas de ETF Bitcoin y ETF de Ethereum en las cuentas TFSA. Sería una buena estrategia. Y la otra partecita, todo ese otro complementando el portafolio de criptomonedas, sí sería en donde tú lo veas más conveniente, o Coinbase o en el otro lado. Pero buscando la eficiencia en términos de todos los ángulos, también incluyendo el tributario, sí, sí puede ser esa lógica y esa estrategia. Te doy por aquí la palabra, Estela. ¿Puede escucharme? Sí, te escuchamos. Buenas noches a todos. Gracias, Juan, por esta información. De verdad que ha sido valiosa. Quiero hacerte una pregunta. Para las personas que tienen, en mi caso específico, dólares americanos en el Royal Bank de Canadá, Estados Unidos, ¿cierto? A la hora de aplicarlos a Wealthsimple, pues lo que no queremos hacer es cambiarlo nuevamente a dólares canadienses, ¿sí? Entonces ahí te tocaría puentearlo con PayPal o podemos anclar directamente en dólares americanos en la plataforma y de ahí poder comprar en dólares americanos los ETFs usando el tax free discount, por ejemplo. Esa sería la pregunta. Sí, por aquí te doy también la palabra, Carlos, si quieres ayudarnos. Pero sí, Wealthsimple tiene la opción de que tú puedes invertir directamente o en dólar canadiense o en dólar americano. Existe una opción donde tú pagas una mensualidad, no sé en este momento en cuánto está, creo que $15 aproximadamente, donde esas conversiones entre dólar canadiense y dólar americano van a ser gratis, pagando una mensualidad de 15. Entonces puede ser como una opción y una alternativa, pero de la misma manera, como veías, ETF de Bitcoin o ETF de Ethereum, puedes comprarlo en CAN, en dólar canadiense, como puedes comprarlo también en dólar americano también. Si tú me quieres complementar también allí, Carlos. Sí, mira, eh, lo que tú dices, Juan, es un fee que vale $10 por tener una cuenta de cash en dólares americanos aquí en Canadá. Pero ya no son gratis las cuentas, es decir, la transferencia. Lo único es gratis, pero solamente para, digamos, el portafolio, creo que es el de crecimiento y tiene que tener más de $500,000 en inversiones para que sea gratis ese fee. O sea, hay tres temas, el core, no me acuerdo de los otros dos, y sé que el más es el que es de $500,000. O sea, ellos tienen tres brackets, digamos así. Entonces, si tu inversión va de 0 hasta 100,000, es el core, luego va de 100,000 hasta 500,000 y luego va de 500,000 hasta pues 5 millones, 10 millones, lo que sea. En ese paquete, si estás en ese cliente que tienes más de 500,000, es que no te cobran el transfer fee. Ahora bien, tú estás en Canadá, es decir, Wealthsimple es una plataforma canadiense. Si tú tienes, digamos, si tú vas a hacer trading en comprar acciones americanas, en algún momento, digamos, no puede ser que ahorita no, pero en el futuro vas a tener que cambiar ese dinero a dólares americanos, a dólares canadienses. No te vas a poder llevar los dólares americanos para Estados Unidos, ni los puedes, o sea, si tienes la cuenta en US dólares en Wealthsimple, tampoco la vas a poder sacar en dólares americanos. ¿Sí me entiendes? Entonces tendrás que convertirlo en algún momento y sí o sí vas a tener que pagar el exchange fee, que es del 1.5%. Ahora bien, ahora salió una nueva posibilidad en Wealthsimple y no están cobrando por si quieren hacer más de $100,000,
no les cobran el exchange fee. Entonces, ahí se lo dejo. $100,000. Muchas gracias, Carlos, por esa información muy, muy valiosa para mi caso. Y otra cosa que quería dar una anotación, Juan, si me lo permites, y a todo el grupo, referente a Mozilla y el VPN usando Binance. Con Binance cuando se podía hacer Binance en Canadá y hacer peer-to-peer y ese tipo de transacciones que ya vamos a ir asimilando todos. Les cuento que cuando cerraron Binance en Canadá, a mí se me quedaron los fondos congelados en la cuenta. Yo usé VPN y una vez no funciona, una vez no funciona, hasta que llegó un punto donde no funcionó del todo. Viajé a Colombia, usé Binance en Colombia, traté de mover los fondos, moví una parte, no me dejó mover toda. Voy a Canadá, no, definitivamente no pude mover lo que me faltaba de fondos y tuve que llamar a Binance. Listo. Ellos me explicaron a mí que así se usa bien, es como si tuvieran algoritmos por debajo donde ellos puedan, con cierto tipo de algoritmos, la dirección IP real donde está la persona. Así que yo tuve que demostrar mi lugar de residencia y también demostrar que era colombiana. Fue la única manera que me dejaron liberar los fondos de Binance, estando en Canadá, porque ya no podía viajar a Colombia en ese instante. Y desafortunadamente el fee que me cobraron o el costo de la transacción, les digo que fue casi del 12%, que fue absolutamente alta. Esa es una de las experiencias que tuve con referencia a usar Binance. Sigue restringido en Canadá y pues ojalá esta experiencia tan amarga que tuve les sirva. Referente al tema del mercado regulado en Canadá, es bastante delicado porque otra de las cosas que yo tengo entendido es que cuando usted sube dinero usando su cuenta de banco, o digamos, hay muchos exchanges, como lo dice el experto don Carlos, está Toro, está BitBuy, está Coinbase, todo este tipo de herramientas que son reguladas. Cuando usted sube el dinero ahí y decide entonces aplicarlo a una criptomoneda, es muy importante que ustedes entiendan también que el dinero, las entidades regulatorias van a dejar a usted que lo traspase de Coinbase a otra billetera no regulada o a otro lugar, territorio, sin que esos fondos no vayan, lo que usted invirtió al menos, no vaya directamente a la cuenta de banco de donde usted sacó los fondos. Entonces lo que le van a dejar mover es solamente la ganancia o el excedente. Ese es como el aporte que tengo hasta el momento. Bueno, muchas gracias Estela por compartirnos y bueno, gracias también por tu experiencia. Seguramente ganaste más que ese 12%. Bueno, te doy por aquí la palabra, Catherine, y con eso terminamos y ya vamos a descansar todos. Sí, gracias. Soy la última. Hola Juan, hola Carlos. Una preguntita así rápida. La cuenta Cash en Well Simple, ¿es libre de impuestos o hay que pagar impuestos? Gracias. Respondo yo, respondes tú, Juan. Dale tú, dale tú. La cuenta de cash se paga impuestos. Claro que sí, porque no es exenta. Es decir, cuando tú pasas la cuenta, eso es un income que tú tienes ahí y ese es parte de tu income. O sea que sí pagas impuestos. Las únicas cuentas que no pagas impuestos son que te ayudan a descontar la base gravable, son las RARE, las RRSP, las RESP y no me acuerdo la otra. Bueno, hay otra, pero son las cuentas registradas. La cuenta de cash no. Bueno, pues muchísimas gracias para todos. Agradecer